Gracias a Dios que nos tiene aquí un día más estudiando su palabra. Bien importante estudiar la palabra. Habíamos hablado en ocasiones pasadas, en clases pasadas, de que es bien importante el meditar la palabra, no solamente leerla. Y el que usted esté aquí hoy sábado, hoy día de escuela, sábado, día de escuela dominical, dígame bien, ¿verdad? O sea, es escuela dominical en sábado, gloria a Dios por eso. Pero con el simple hecho de que usted esté aquí para estudiar la palabra de Dios, créame que usted está haciendo un tremendo paso para que usted pueda adquirir el conocimiento y de alguna manera atesorar la palabra de Dios. Eso cuenta mucho, el estudiar la palabra, el que en verdad nos interese conocer más de Dios, el que en verdad nos interese el poder crecer en Dios. El día de hoy tenemos una clase muy bonita. El día de hoy vamos a hablar acerca de la familia. Pero antes de eso vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a ponerle a Dios esta clase en sus manos. Usted ahí solito también, pues póngale su mente, su vida al Señor en las manos del Señor, ¿verdad? Que toda distracción se vaya, que podamos en verdad ahondar en la palabra, que podamos en verdad poder pensar, ¿verdad? Y de alguna manera meditar, estudiar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tu gran misericordia, tu gran amor, mi Dios. Gracias por cada uno de los que están aquí, mi Dios, y aún por los que no han llegado, que están en camino. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque, mi Dios, Señor, has puesto en nosotros el querer como el poder, Señor. El querer como el hacer, mi Dios. Queremos aprender más de ti. Queremos aprender más de tu palabra, Señor. Queremos, Dios mío, crecer más en ti, mi Dios. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, en medio de esta enseñanza. Señor, que nuestro corazón pueda adquirir, que nuestra vida pueda adquirir tu conocimiento, tu sabiduría, Señor, que solamente tú das, mi Dios, por medio de tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino que podamos ser hacedores, mi Dios, hacedores, Señor, hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé tú tocando cada vida, sé tú tocando cada corazón, Señor, te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, ministrando, Dios, que seas tú redarguyendo cada corazón, que seas tú corrigiendo, Señor, si tenemos que ser corregidos, que seas tú, mi Dios, obrando poderosamente, Señor, en las vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice, Señor, a la escuela dominical también de los jóvenes, Señor, que se está llevando a cabo aquí atrás. Bendice al maestro, Señor, bendice a los muchachos, mi Dios. De igual manera, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame en medio de esa clase. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya, a su nombre. Aleluya. Para siempre la gloria es para el Señor. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando acerca, bueno, el tema principal es la Biblia habla a las familias. La Biblia habla a las familias. Y como tema central tenemos también por acá, Dios creó la familia y le proporciona dirección a través de la Biblia. Vuelvo y se lo repito, el tema central es Dios creó la familia y le proporcionó o le proporciona dirección a través de la Biblia. Mire qué importante es la Biblia, qué importante es la palabra del Señor. Como versículo clave tenemos a Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Quién por ahí me puede ayudar con Génesis capítulo 2, versículo 24? ¿Alguien que lo tenga por Reina Valera o por alguna otra que no sea Nueva Traducción Viviente? Amén, hermanito. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aleluya. Aleluya. Mire lo que dice Nueva Traducción Viviente. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Aleluya. Mire que la palabra es sabia. Es la palabra del Señor, es la palabra del Creador de su vida, del Creador de mi vida, del Creador de todas las cosas.
Todo lo que estamos viendo, inclusive todo lo que no podemos ver, es creado por aquel que escribió estas palabras. Aleluya. Mire qué tremendo es y qué profundo. Qué profunda es la palabra del Señor. Es la palabra del creador de todas las cosas que existen. Y todas las cosas existen por Él. Y todas las cosas existen para Él, dice la Biblia, ¿verdad? Algo que Dios instituyó desde el principio de la creación, fue el matrimonio. Fue la familia. Por tanto, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, dice la palabra. Serán uno solo, una sola carne, un hombre, una mujer, una sola carne. Mire que la Biblia claramente dice que el hombre y la mujer se unen para ser uno solo, una sola carne. Pero vemos que en los tiempos modernos, en los tiempos actuales, la sociedad cambia. La sociedad es cambiante. Muchas personas a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. La palabra, y eso lo vimos tal vez hace dos clases también, hace 2 o 3 clases por ahí, estuvimos hablando de la moralidad de Dios. ¿Qué es lo que en verdad la Biblia aprueba? ¿Y qué es lo que en verdad la Biblia desaprueba? Y vemos que muchas cosas que la sociedad aprueba, en realidad en la Biblia no lo aprueba. El mismo Señor no lo aprueba. Muchas cosas que vemos que los gobiernos aprueban, muchas veces vemos que la Biblia no lo aprueba. Y nuestra base como cristianos, ¿qué viene siendo? ¿Qué viene siendo? La palabra de Dios, que se escuche seguro. Esa es nuestra base, ese es nuestro fundamento. Nuestro fundamento es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Y hay gente, mire, hay gente que lucha porque el matrimonio pueda ser llevado entre hombres del mismo sexo. Hay grupos que están luchando porque haya matrimonios del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, hasta inclusive, no sé si ustedes han escuchado, pero hasta con animales quiere casarse el hombre pecador, ¿verdad? Hombre maligno. Y han habido un montón de noticias que una persona se quiere casar con un caballo o con un perro. Imagínense hasta dónde hemos llegado como sociedad para que sea aceptado algo como eso. Increíble, ¿verdad? Pero cierto. Increíble, pero cierto. Hay gobiernos enteros, hermano. Hay países enteros que han pasado leyes en donde permiten el matrimonio de un solo sexo. Hay países enteros que los están haciendo. Y al permitir esto, obviamente, como tienen los mismos derechos que una persona, que un matrimonio, hombre y mujer, pues obviamente pueden adoptar bebés, pueden adoptar niños. Y obviamente, bueno, uno sabe que si nosotros crecemos a nuestros niños, ellos van a crecer con nuestros hábitos, ¿verdad? Con nuestro conocimiento de la palabra. Pero alguien que no haya crecido con eso, con la palabra, ¿verdad? Con la moralidad que nos da Dios en la palabra, pues entonces imagínense qué pensamiento, con qué pensamiento va a crecer ese niño, ese nene, ¿verdad? Ese niño. Imagínese usted. Pero ahora esta lección vamos a ver el sistema de cómo Dios quiere que una familia funcione. Cómo es que Dios quiere que una familia pueda salir con un sistema. Dios nos da las instrucciones aquí en la palabra. Dios nos dice cómo. Este es nuestro manual. Estas son nuestras instrucciones. Y como son las instrucciones, usted cuando le llega una mesa que está desbaratada a su casa, usted, bueno, yo sé que es mal ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros rapidito la queremos armar sin leer las instrucciones, pero siempre nos sobran tornillos, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, a mí me han sobrado un montón de tornillos. ¿Y dónde irán esos tornillos? Pues lo hicimos mal, hermano. Hay que primero ver la palabra, hay que primero ver el manual, hay que primero ver lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Muchas veces, mire, ponemos muchas cosas antes que a la familia.
Muchas veces ponemos demasiadas cosas antes que a la familia. Y por medio de esta enseñanza vamos a ver qué piensa Dios acerca de eso. ¿Qué piensa Dios acerca de eso? ¿Qué tan importante es la familia? ¿Y qué tan importante tiene que ser para nosotros nuestra esposa, los esposos y nuestros hijos? Qué importante es la familia, ¿verdad? Entonces, no podemos ser, como dicen por ahí coloquialmente, candil de la calle. Se lo saben, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? No podemos hacer de esta manera. Bíblicamente se dice, el que no provee por los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo, según 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. ¿Proveer qué? Proveer tiempo, proveer sustento, proveer buenos momentos a nuestra familia. Y algo muy valioso y mucho más en este país, proveer el tiempo, ¿verdad? Proveer el tiempo. Es necesario pasar tiempo con la familia. Nuestra familia hoy en día está más propensa a enfrentar retos y desafíos que vayan a encontrar la moralidad de Dios. O sea que es más difícil, o bueno, más bien es más fácil que un niño, que una persona se desvíe en estos momentos, porque la tecnología nos trae cosas a la mente rapidísimo. Ya todo el mundo tiene un teléfono. Muchos tienen el iPhone 11 y se jactan que tienen el iPhone 11 o el Samsung 33, ¿verdad? Que ya está a punto de salir. Es cierto. Imagínese usted, y los niños están allí muchas veces hasta sin supervisión, viendo tantas y tantas cosas. Pero bueno, a nosotros se nos ha encomendado algo muy importante y es lo que vamos a ver el día de hoy. La primera pregunta de repaso, la primera pregunta de la introducción es la siguiente: ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta la familia cristiana en la actualidad? Y válgame que son un montón, son muchísimos los desafíos que estamos pasando en estos momentos. Pero quiero escuchar distintos, ¿verdad? Desafíos diferentes. ¿Quién dice? ¿Cuáles son los desafíos que están enfrentando ahorita las familias? Las escuelas. Las escuelas públicas, ¿verdad? Donde de alguna manera la evolución la ponen como si fuera algo que en verdad ha sido científicamente probado. Y déjeme decirle que la evolución no está comprobada para absolutamente nada. Mas sin embargo, las escuelas lo dicen como si ya estuviera eso palpado, como si eso ya estuviera pum. Bueno, y esa es una de las cosas, ¿verdad? Lo otro es la sexualidad, que también ellos promueven mucho. Tal vez ya hay hasta libros de texto en donde el hombre de repente se ve junto con un hombre y la mujer se ve con una mujer. Y hay muchas cosas en las escuelas, pero ese es uno. ¿Qué más? ¿Qué más? Hermanito, por allá. Falta de trabajo. Falta de trabajo. Bueno, esa es interesante y esa está fuerte. Tiene razón. Falta de trabajo. Hermanito. Costumbres y tradiciones. Costumbres y tradiciones. Miren, y qué peligrosas son las costumbres y qué peligrosas son las tradiciones, ¿verdad? Y imagínense, más de los que venimos de allá del sur, ¿verdad? que tenemos muchas tradiciones, ¿verdad? Que tenemos muchos hábitos que de repente no están bien. ¿Qué más? No saber manejar el tiempo. No saber manejar el tiempo, no administrar bien el tiempo. Mire qué tremendo está eso. Bueno, Rolando, ¿iba a decir algo? Las leyes. Las leyes, a ver, explíquenos. Las leyes que cambian, que permiten muchas Eso. cosas que antes no se permitían. Y quieren cambiar el sistema que antes nosotros veíamos. Las leyes lo están cambiando. Tremendo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y es que es tremendo. Ahorita estamos viviendo un mundo diferente al que estuvieron viviendo nuestros papás y diferente al que estuvieron viviendo nuestros abuelos, ¿verdad? Y esto va de mal en peor. Pero bueno, es que así tenía que ser, ¿verdad? El Señor viene y viene pronto por su pueblo, viene pronto por la iglesia. Amén. Vámonos al primer tema. El primer tema se titula Origen de la familia. Vamos a estar viendo el origen de la familia, cómo es que se originó la familia. Como subtema tenemos Dios creó la familia.
Y vamos a estar viendo Génesis capítulo 2, versículo 18 al 21. ¿Quién la tiene por ahí? Sí. Amén. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Amén. Amén. Nueva traducción, gracias hermanita. Miren lo que dice Nueva Traducción Viviente en Génesis capítulo 2, versículo 18. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo se llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó de sus costillas y cerró la abertura. Aleluya. Mire que toda la creación de Dios es buena. Y la Biblia dice que todo lo que Dios hizo es bueno. Génesis 1, miren, Génesis 1, desde Génesis todo el capítulo 1 nos habla acerca de eso. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Dios creó el cielo, separó las aguas de la tierra, creó los árboles, las hierbas y las semillas, y vio Dios que era bueno. Dios creó las lumbreras, el sol y la luna, y vio Dios que era bueno. Dios hizo las aves, las grandes criaturas marinas y todas las criaturas que se mueven en las aguas, y Dios vio que todo era bueno. Creó Dios también las criaturas terrestres, y Dios vio que era bueno. En el sexto día Dios creó al hombre, y dice la Biblia que toda la creación era buena. Pero entonces Dios se dio cuenta que había algo que no era bueno. Y eso es lo primero que Dios vio que no era bueno. Imagínese usted, qué tremendo, ¿verdad? Dios se fijó que había algo que no era bueno. Y es que Dios creó al hombre y vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y es por eso que dice Dios que le iba a hacer esa ayuda idónea. Necesitaba el hombre a alguien que le hiciera compañía, ¿verdad? Alguien que le hiciera compañía, alguien que le fuera ideal, alguien que le fuera idónea, que fuese su complemento. Pero ningún otro ser creado pudo de alguna manera hacer esa ayuda idónea. Ningún otro ser creado podía satisfacer esa necesidad que Adán tenía. Adán lo que necesitaba era a alguien como él, alguien similar a él, diferente a todos los animales, alguien similar en lo físico, similar en lo mental y similar en lo espiritual. Y es que, mire, la obra creadora de Dios no pudo haber sido completada, no pudo haber sido complementada, sino hasta que la mujer fuera creada, hasta que la mujer, hasta que el Señor haya hecho esa ayuda idónea al hombre. Mire qué tremendo es esto. Dios, dice la Biblia, que puso, del barro, ¿verdad?, del polvo, creó al hombre. Y también pudo haber sacado a la mujer del polvo y del barro, ¿verdad? También lo pudo haber hecho, pero no fue así el caso. Mire que la Biblia habla de que el Señor acostó al hombre, ¿verdad? Y le hizo
una cortadura por aquí, por donde está la costilla, ¿verdad? Ah, no, pero por donde está el corazón, cerquita del corazón, no por el otro lado, ¿verdad? Es que yo tengo dos, ¿no es cierto? Estoy en medio. Donde está el corazón, imagínese usted. Y de ahí adentro, de allá adentro sacó el Señor a la mujer. Mire qué tremendo está eso. Es que, mire, la Biblia lo dice así. Y nosotros podemos ver que Dios de alguna manera no lo sacó a la mujer de un pie, porque la mujer no puede ser pisoteada. Tampoco la pudo sacar tal vez de la cabeza para no ser catalogada tal vez como superior. Son idóneos, son ayuda complementaria. Más bien la mujer fue hecha del costado del hombre, allí cerquitas del corazón, para que ame, para que pueda amar al hombre y el hombre la ame a ella, ¿verdad? Y para compartir la responsabilidad también de la crianza de la familia. Mire qué tremendo está esto. Ni del pie ni de la cabeza. Aquí cerquita del corazón. Mire qué tremendo. Eso en realidad está bueno, póngase a pensar. Eso está muy fuerte, ¿verdad? Mire que la meta del matrimonio, hermano, hermana, el objetivo va todavía más de tener hijos, va más allá de tener amistad, más allá de compartir el tiempo. El objetivo del matrimonio es saber estar en unidad, ser uno solo y así honrar a Dios en todo lo que el matrimonio haga. Honrar a Dios en todas las cosas que se hagan como una unidad. Y este es el plan que Dios tiene para la humanidad. Este es el plan que Dios tiene para sus hijos. Por eso Dios instituyó el matrimonio y le puso el sello divino como parte de la creación. Así que vámonos con la pregunta de repaso. Miren qué bonito dibujito. No sé si usted lo alcanza a distinguir, ¿verdad? Pero aquí nos acostó el Señor. Y de ahí sacó de repente a la hermana Miriam del hermano allá, ¿verdad? Y sacó, aquí estaba el hermano Granja, ¿verdad? Y aquí la estaba sacando la hermana Granja, al pastor, ¿verdad? Y acá, y mire qué chulada, ¿verdad? Y esa es la ayuda idónea que nos dio el Señor. La primera pregunta de repaso: ¿qué entendemos cuando la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Qué entendemos cuando la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Qué entiende usted? Con sus propias palabras, no se preocupe. Y acuérdese de la democracia. No, ya no vuelvo a decir democracia porque mucha gente se asusta y después ya no vienen a la escuela dominical. No, me van a preguntar a mí. Olvídese de la democracia. Mejor vamos a ayudarnos, ¿verdad? Pero participe, hermano, participe. No se preocupe de nada del mundo. Hermano Rolando quiere decir algo. Yo lo veo como que está frenado. A ver, dígame, hermano. El Señor sabía que le hacía falta un complemento. Ajá. Cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo. Supongo yo que lo observó, vio al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le hacía falta ese complemento, y Dios pensó en eso, que debía crear la ayuda idónea. Por eso es que te habla de la ayuda idónea, y idónea es que encaja a la perfección, y por eso es que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Amén. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que Mauricio esté solo. Mire, Mauricio, ya le dieron su costillita por allá. No es bueno que Juan Güey esté solo. Mire, también allá está su costillita. Es que no es bueno que el hombre esté solo, que viva solo. Es por eso que Dios nos dio esa ayuda idónea, ¿verdad? ¿Alguien más? Ahora nos vamos rápido. Ahora tratamos de condensar un poquito la clase, ¿verdad? Hermanito. Y eso que Dios vio esto, porque realmente si Él ya había creado los animales con su pareja y todo, Ajá. ¿cómo se iba a reproducir Adán si no tenía una pareja? Exacto. Entonces creo que en eso Todo está en el plan de Dios, Él ¿verdad que sí? creó al hombre para que se reproduciera. Amén, claro que sí. ¿Alguien más? Hermanito Granja. Estaba en el plan de Dios para poder instituir la futura familia. Pues. Eso estaba en el plan de Dios. Y lo más interesante es
¿Por qué no la hizo el polvo también? Exacto. Porque me parece que a ella le puso un poquito más de empeño, la hizo más linda, más bonita de la costilla, la formó Santo Padre de la Gloria. el huesito de carne. Por eso, ¿qué trabajo le costaría? Que dice que la mujer es frágil. Amén. La Biblia lo describe. Miren, hermanos, hoy la mujer de usted le va a hacer una cena tremenda. Ahora se va a poner contenta, ¿verdad? Usted se va a acordar de mí. Pero bueno, vámonos con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante reconocer que el matrimonio y la familia fueron parte de la creación de Dios y no una invención social de la humanidad? No una invención social de la humanidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo, ya tiene como 20 años que estuve en la primaria. En la primaria había una clase que se llamaba civismo o educación cívica. Yo no sé si usted se acuerda, ¿verdad? Y en esa clase nos decían que el matrimonio, la familia, era la base de la sociedad, ¿verdad? Pero mire, desde la creación el mismo Señor nos lo está diciendo. O sea, que no es la sociedad, es el mismo Señor lo que nos está diciendo. Pero dígame usted, ¿por qué es importante reconocer que el matrimonio y la familia fueron parte de la creación de Dios y no parte de una invención social o de la humanidad? Santo Padre de la Gloria. Olvídese la cena, hermano. Ya no va a cena. Santo Dios. Porque habíamos hablado de que la palabra es fundamento de nosotros. Nosotros creemos lo que dice la palabra. Entonces, ya Dios lo había dicho. O sea, yo creo que eso es parte de lo que Dios creó, no lo creó el hombre. No es porque el hombre diga que fue fundado así o fue fundado así, sino yo tengo que ir ya basada en la palabra. Lo que Dios nos dice para que Claro. Y nos tenemos que basar es por la palabra de Dios. Y si está en la palabra es algo que tenemos que analizar, tenemos que estudiar y tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que en verdad basarnos, que nuestra familia se base en lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Pero bueno, vámonos recio. Origen de la familia, el subtema es el primer tema, pero es el segundo subtema. Los dos serán una sola carne. Génesis capítulo 2, versículos 22 al 25. ¿Alguien que me pueda ayudar? Génesis capítulo 2, versículos 22 al 25. Hermanita Granja. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Nueva Traducción Viviente dice así: entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó Rolando, ¿verdad? Hermano Granja, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Mire qué contento estaba. Ella será llamada mujer, dice la Nueva Traducción Viviente, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Mire que el primer hombre sobre la faz de la tierra se llamaba Adán. No hay nadie aquí que se llame Adán, ¿verdad? Nadie se llama Adán. Entonces el nombre de Adán se significa hombre o significa humanidad. Y el nombre de Eva tiene que ver con la palabra vida. Y es que de ella iba a descender, por ahí decía mi hermanito, ¿verdad? Es que de ella iba a descender toda la descendencia, toda la humanidad. O sea que básicamente Adán y Eva, ellos serían los papás de la humanidad, ¿verdad? O sea que nosotros podemos ver que Dios creó al hombre y creó a la mujer con el objetivo de hacer muchísimas cosas. Pero todas estas, al final, como habíamos comentado, todas estas cosas tenían que siempre honrar a nuestro Dios. Y
es que, mire, Dios creó el matrimonio, Dios creó la familia. Y ahorita vamos a ver cómo es que Dios, o el propósito de Dios el propósito de Dios por el cual creó a la familia, es para que nosotros hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestras esposas y podamos hablar de lo que es la palabra de Dios y podamos evangelizarlos. Ese es el primer objetivo de la familia. El que el conocimiento y esa sabiduría de parte de Dios pueda pasar de generación en generación. Eso es lo que nos pide el Señor. Eso es bien importante saberlo. Pero mire, Dios le dio el matrimonio a Adán y a Eva como un regalo. Ese regalo de obviamente complementarse, de ser uno solo, de darse compañía, de crear una familia. Y esta institución del matrimonio de parte de Dios se compone de 3 secciones. El hombre debe de dejar al padre y a la madre. Esto nos dice la Biblia. El hombre debe de dejar a la padre y a la madre. Y esto incluye obviamente emocional, físicamente y tal vez geográficamente. Y es que obviamente esto es lo más sano, ¿verdad? Esto es lo más sano. El casado casa quiere, dicen por ahí, ¿verdad? Esto es lo más sano, estar la familia junta, sola, ¿verdad? Dejará al padre y dejará a la madre. Aparte que lo que dice la Biblia, sabemos que la misma psicología habla de que un matrimonio funciona mejor cuando están viviendo una vida solos. La misma psicología, la misma ciencia. Pero ya el Señor nos lo había revelado desde mucho tiempo antes. El número 2, la otra sección, la sección número 2, de cómo se compone un matrimonio, es que dice la Biblia que se une el hombre a la mujer para tomar esa responsabilidad de procurar el bienestar del uno con el otro, el procurar el bien, el amar a la pareja. Ese es el número 2. Y el número 3 es llegar a ser uno solo en intimidad sexual. Ese acto que es reservado exclusivamente para el matrimonio, en donde obviamente el fruto de este amor es la bendición, ¿verdad? Es la herencia de Jehová, que son los hijos. Mire qué tremendo es esto. Dios jamás tuvo la intención, hermano, de que el matrimonio se rompa. Así que no podemos decir que el divorcio es de parte de Dios. No lo podemos decir. Esta unión de Dios no se debe romper porque ha sido diseñada por el Creador, ¿verdad? Es diseñada por el Creador de todas las cosas. Es uno que de repente mete la pata, hermano, desde un principio. Y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por lo pronto vamos a la primera pregunta de repaso de este tema. Pregunta: ¿qué entendió usted acerca del valor que Dios le da a la relación matrimonial? ¿Qué entendió usted acerca del valor que Dios le da a la relación matrimonial? Santo Padre de la Gloria. Ya que una vez uno decide, ¿verdad? Y está siempre la voluntad del Señor, unir la vida con esa persona, ¿verdad? Con tu pareja, pues ya uno tiene que entender que la familia, los papás, la mamá, los tíos, los abuelos, ya ellos vienen siendo una segunda, una segunda parte. Ajá. Porque ya sería mi esposo y yo. Porque si yo había escuchado una vez que alguien dijo, si yo pienso en mis hermanos, pienso en mi familia y pienso en lo demás, no voy a permitir que mi familia, la mía, crezca. Por eso es importante tener la mía primero, y si yo puedo ayudar a los demás, los ayudo, pero siempre y cuando sea la mía mi prioridad. Claro que sí. ¿Alguien más? ¿Qué entendió usted acerca del valor que Dios le da a la relación matrimonial desde el principio de la creación? Mire qué tremendo. ¿Alguien más? Si no, nos vamos a la siguiente. ¿Todo bien? Todos entendimos, ¿verdad? Espero que sí. Vámonos con la segunda. ¿Cuál es la diferencia de cómo el creyente ve el matrimonio a cómo el mundo la ve? ¿Qué diferencia hay entre un matrimonio cristiano y un matrimonio tal vez del mundo? Que Dios es el que une. Que Dios es el que une. ¿Qué más? ¿Qué más, Katy? Con los creyentes el matrimonio es una
ese lugar no está esa comunión con Dios. Amén. Eso así. ¿Alguien más? Y es que el mundo ya no cree en el matrimonio. El mundo lo que quiere es carne y se lleva carne, ¿verdad? Y se juntan y a lo mejor hay, ¿cómo es que se llama esa cuestión donde están juntados pero abiertamente? Entonces se pueden ver con la esposa como con otra mujer por allá o con otro hombre por allá. Y es que la sociedad es perversa, hermano. Es perversa, ¿verdad? Allá andamos nosotros, gloria al Señor que el Señor nos reformó, ¿verdad? Nos ayudó. Gloria a Dios. Pero bueno, vámonos al siguiente. Vámonos al siguiente tema. Y el siguiente tema es responsabilidades de la familia. El subtema es enseñar a los hijos. Y vamos a estar viendo Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 20. ¿Quién lo tiene por allí? Hermanito Granja. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Mire lo que dice Deuteronomio 11, 18 al 20, ¿verdad? Nueva traducción viviente. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. ¿Usted estuvo en Deuteronomio? Sí. Ok, es que no lo tengo aquí en Reina Valera, pero bueno. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Mire la palabra clave ahí, ¿verdad? Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Mire qué tremendo. Y ya vimos ahorita en el tema pasado acerca de cómo se originó la familia, cómo fue que Dios la creó, ¿verdad? Ahora estaremos viendo cuál es la responsabilidad de la familia, cuál es la responsabilidad suya y cuál es mi responsabilidad con mi familia. Mire que los judíos, ellos tenían un hábito de orar o de recitar estos textos bíblicos, como Deuteronomio, lo que acabamos de leer. Ellos leían Deuteronomio capítulo 11 del 13 al 21. También ellos leían o recitaban, ¿verdad? Ellos desde el principio ellos se memorizaban. A eso le llamaban el Shema. Pero ellos hacían también Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9 y Números 15, 37 al 47. Y miren lo que dice Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice así: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos, escúchame bien, porque ahí va otra vez, mire. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Mire que esta responsabilidad que Dios entrega es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacerlo por amor primeramente a Él y después por amor a nuestra familia, ¿verdad? Mire lo que dice, estuve leyendo Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Miren ahora lo que dice Deuteronomio, parte de lo que acabamos de leer ahorita con el hermano Granja.
Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 21. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios, y lo sirves de todo corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de grano, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia y la tierra. Y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Por lo tanto, el versículo 18, por lo tanto, comprométete de todo corazón. Mire qué palabra, comprométase, hermano. Comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Mire qué tremendo. Y es que vemos cómo tanto el capítulo 6 como este capítulo 11, mire cómo nos hablan acerca de estas instrucciones que Dios tiene para la familia. Estas son instrucciones de parte de Dios para su familia también y para mi familia. Aquí podemos ver cómo es que los israelitas, a estos israelitas se les dio o se les delegó la responsabilidad de criar a sus hijos, ¿verdad? A criar a sus hijos por medio de la palabra de Dios. Dice la palabra que se debe de hacer entre las conversaciones, ¿verdad? Yo no sé si usted platique con sus hijos, a lo mejor ya están grandes, a lo mejor tan pequeños. Pero en medio de esas conversaciones Dios nos habla y nos dice que nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Y tenemos que hablarle acerca de las maravillas de Dios. También mientras vamos por el camino, también cuando estamos en la noche, cuando nos acostemos, y también en la mañana cuando nos levantemos. La palabra habla de escribirla en los marcos de la entrada de la casa. Y mire que los judíos, ellos acostumbraban a hablarle a sus niños desde que ellos de alguna manera comenzaban a hablar, comenzaban a ellos a pronunciar palabra. Desde que ellos podían captar el conocimiento, ellos ya les expresaban el Shema, lo que les acabamos de comentar. Y ellos procuraban ellos de que sus niños pudieran memorizar la palabra. Memorizarla, no escucharla, ¿verdad? No nada más leerla como hacemos muchos, sino memorizar la palabra. Eso es lo que hacían los judíos. Entonces esto es tremendo. Esa es la responsabilidad de padre. Eso es y eso no es delegado ni a una niñera, ¿no? Eso no se le delega a un maestro de escuela dominical. Eso no se le delega al pastor de la iglesia, Santo Padre de la Gloria, la pastora, ¿verdad? Ahí le va, pum, ahí le va mi niño. Eso se nos delega y nos da la responsabilidad a nosotros como padres, a ustedes como madres. Nosotros somos los responsables del conocimiento que tengan nuestros niños de parte del Señor. Porque mire, ¿cuánto dura la escuela dominical aquí en la iglesia? ¿Y cuánto el niño está en su casa, metido ahí en su casa? Santo Dios. Ahora, imagínese que, bueno, allá en Guatemala, ¿verdad? No aquí, pero imagínese si recitamos la palabra y no hacemos lo que la palabra nos dice. No, en Guatemala no, pastor. Solo que allá, más en otro, en Europa. En Europa. Imagínese, nosotros tenemos que testificar también, ¿verdad? Hablar de la palabra, pero miren, nosotros somos carta leída para nuestros niños también. Y si nosotros no hacemos lo que decimos, entonces, oiga, olvídese, los niños desde que están niños, ellos son conocedores. Y ellos están de repente
viendo si nosotros somos hipócritas o no somos hipócritas. Y ellos se dan cuenta. Miren qué tremendo es la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es tremendo. Nosotros somos llamados para transmitirle el conocimiento de Dios a nuestros hijos. A nuestros hijos, independientemente si usted se convirtió ahorita o se convirtió desde hace muchos años, si su niño está pequeño, si está grande, es tiempo y es hora de poder compartir la palabra de Dios con sus hijos. Amén. Amén. Vámonos entonces con la primera pregunta de repaso. Creo que nomás hay uno. Ok. ¿Cómo podemos presentarles la palabra a nuestros hijos? ¿Cómo se la podemos presentar a nuestros hijos? ¿Alguien? Yo sé que muchos de aquí, hay padres que yo admiro, que yo he visto que, oye, los niños tremendos para la palabra, ¿verdad? Y me encanta eso. Levantó la mano, hermana, dígame. Pues obviamente, pues, a la luz de la Biblia, pero más que nada con el testimonio. Sí, es tremendo eso, el testimonio, hermano. Testimonio. Tremendo, tremendo. Porque los niños tienen el olfato como que muy agudo para detectar la hipocresía. Se lo digo en serio, desde chiquitos ellos crecen así. Yo creo que los hacen ahí adentro de la mamá, en la factory, ¿verdad? Así son ellos. ¿Iba a decir algo, hermana Katy? ¿O hermano? Bueno, no tenemos hijos, pero yo pienso como haciendo actividades o reflexiones así en el hogar. Ajá. Así poco a poco pues van entendiendo la palabra de Dios. Amén, amén. Hermanita. Por medio de alabanzas, hay muchos coritos que son versículos de la Biblia y yo sé que a los niños, la mayoría de los niños les gusta cantar, entonces que se pongan a escuchar música y ahí van recibiendo palabras también. Amén. Mire que yo, hermanito. Quiero responderle con una pregunta. Ajá. ¿En qué etapa del ser humano cree usted que la persona aprende más en la vida? A ver, dígame otra vez. ¿En qué etapa de la vida del hombre o de la mujer aprende más en toda su vida? De niño. Somos una esponja. Psicológicamente dice que es de 1 a 5 años, ¿verdad? Amén. Entonces ahí es donde nosotros los padres tenemos que influir en la vida de ellos. Amén. Eso es así. ¿Verdad? Para que ellos vayan conociendo, aprendiendo. Mire que son una Según esponja. dice aquí la palabra que los israelitas enseñaban el Shema 2 veces al día, en la mañana Amén. y en la tarde. ¿Verdad? Y uno de los temas principales que podemos ver aquí de Deuteronomio es el amor. El amor. Porque dice que ellos, los israelitas le tenían que enseñar a amar a Dios primero y a los demás. Amén. Era Dios el primero. Eso es así, hermanito. ¿Verdad? Amén. Tremendo. ¿Alguien más? Y mire, yo quiero aprovechar para hacer un comercial, rapidito, ¿verdad? Un corte comercial. Es bien importante, hermanito, que aunque se le haga difícil, ahorita no hay clases aquí en la iglesia, pero aunque se le haga difícil, ponga Zoom en su casa. Ponga las clases de escuela dominical para sus niños en su casa. Mire, a mí me han delegado la responsabilidad de prender el Zoom, ¿verdad? Y es todo lo que yo hago. Ya los hermanos se hacen cargo de lo demás. Y a mí me da tristeza que de repente vayan a haber 1 o 2 niños nada más en la clase. O 3 niños. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres, verdad? Mire que para mí es una bendición el Zoom. Mire, hay veces yo hablo con mis hijos y hay veces uno siente que uno habla y como que los hijos como que no entienden, ¿verdad? Las cosas del Señor hay veces. Pero últimamente, cuando hay una escuela de Zoom, yo no soy el que comienza una conversación. Mis hijos son los que me preguntan a mí, oye, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar después del otro? Hablaron de los dones espirituales y eso, oye, y eso lo puedo tener yo también. O sea, imagínense, ahora ellos ya están involucrados y ellos como que se les avispa, se les despierta más la mentalidad. Qué importante, hermano, es prender el Zoom o traerlos a escuela dominical, ¿verdad? Procurar hacer hasta lo imposible porque nuestros niños estén en estas clases. Y bueno, obviamente la responsabilidad es nuestra, ¿verdad? Está la escuela dominical y está la iglesia, pero también está nuestro hogar, donde ellos se tienen que preparar también. Amén. Pero bueno, vamos al siguiente. No es regaño, hermano, nomás es un corte comercial ya. Le paramos un corte comercial. Segunda pregunta. Describa con sus propias palabras lo que dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 20. Describa con sus palabras lo que dice en Deuteronomio capítulo 11,
versículo 18 al 20. Y 18 al 20 dice, y las escrituras y dice así: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbalas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué nos está pidiendo el Señor que hagamos con estos versículos? Que la vivamos. Que la vivamos, Que la tengamos presente. que la tengamos presente. ¿Qué más? Que sea nuestro vocabulario. ¿Perdón? Que sea nuestro vocabulario. Que sea nuestro vocabulario, nuestra forma de vida, ¿verdad? ¿Qué más, hermanito? ¿Iba a decir algo? Practicarlo. Practicarlo, ¿verdad? ¿Qué más? Vivir en ella. Vivir en ella, exacto. En el 19 dice que en todo tiempo hay que hablarle a nuestros hijos, dice de la palabra de Dios, que no hay que esperar ser muy tarde para hablarle, sino que en todo tiempo. Eso es así. Es que muchas veces hablamos más de Pokémon, ¿verdad? Hablamos más de Dragon Ball Z. Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? Vamos a hablar palabra. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Responsabilidades de la familia. Recordar las promesas de Dios. Ese es el subtema. Recordar las promesas de Dios. Alguien que tenga Deuteronomio capítulo 11 del 21 al 25. ¿Quién lo tiene por ahí? Deuteronomio capítulo 11 del 21 al 25. Amén. Hermana pastora, y alguien más que tenga Deuteronomio 30 capítulo 30 versículo 15 y 16. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo con el 30? Hermano Rolando. Ok, primero pastora. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardarais cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amarais a Jehová vuestro Dios andando en todos tus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como él os ha dicho. Al 25, ven. Hasta el 25. Ahora, Deuteronomio, hermano Rolando. 30, 15 y 16. 30, 15, 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Nueva traducción viviente, mire cómo dice: para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Entonces el Señor expulsará a todas esas naciones de tu paso. Y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, tomarás posesión de esa tierra. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano, en el norte y desde el río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, en el occidente. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacerte frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes
te teman y se espanten, tal como lo prometió. Mire qué tremendo. Y Nueva Traducción Viviente, con lo que Rolando estuvo leyendo en Reina Valera, de Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 16. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Qué tremenda bendición, ¿verdad? Qué tremenda bendición. Mire que en la palabra de Dios están escritos estos mandatos que Dios espera que todos nosotros cumplamos, que todos nosotros estemos cumpliendo. Pero aparte de estos mandatos, también Dios promete que hay una bendición especial si nosotros obedecemos estos mandatos. Básicamente, Dios dijo que si se le obedecía en estos mandatos, que la bendición de Dios seguiría fluyendo en nuestras vidas generación tras generación. Mire qué tremendo está esto. Pero entonces debe de haber como un ciclo de obediencia, ¿verdad? En donde también nuestros hijos, ellos también sean enseñados, para que nuestros hijos también sean enseñados acerca de la palabra y ellos también puedan obedecer la palabra, porque a fin de cuentas tiene que ser como un ciclo. Y esa bendición va a seguir de generación en generación. Si usted y yo hacemos nuestro trabajo, eso va a seguir de generación en generación, según dice la palabra. Pero entonces, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto por medio de Moisés, obviamente pues los israelitas iban en ese peregrinaje hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y esto duró aproximadamente unos 40 años, dice la palabra. Pero Dios básicamente le dijo a ellos que si se mantenían fieles a la palabra de Dios y a sus mandatos, que obviamente les prometió como la victoria en contra de todos aquellos enemigos que ellos se iban a enfrentar. El Señor les prometió la victoria si ellos de alguna manera se mantuvieran fieles. Dice la Biblia, Dios prometió que ellos iban a conquistar lugares y esos lugares que ellos pisaran con las plantas de sus pies, y que nadie podría enfrentarlos o de alguna manera hacerles frente. Todo esto si ellos se mantenían fieles. O sea que imagínense la bendición que acarrea el serle fiel al Señor, el obedecer sus mandatos. Absolutamente todas esas son bendiciones que acarrea la fidelidad, la fidelidad a Dios. Hay un día, aunque nosotros vivamos bajo la gracia, y aun cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, y aunque, obviamente el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, aún hoy en día estas bendiciones o estas promesas siguen en pie y nos alcanzan, hermanos, por esa fidelidad que nosotros podamos darle a nuestro Dios. Y es que Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos espirituales, hermano. Sobre nuestros enemigos que de alguna manera nosotros no podemos ver. Dios nos da la victoria cuando buscamos a Dios y cuando lo ponemos en primer lugar antes que a cualquier otra cosa. Pero imagínense si nosotros no le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros no le transmitimos la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿Qué pudiera pasar? Nosotros debemos de interesarnos, hermano. Debemos de interesarnos, debemos de preocuparnos, debemos de responsabilizarnos por enseñar en verdad la doctrina a nuestros hijos, a enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Así es como Dios lo ordenó. Ese es el mandato del Señor para nosotros, el evangelizar a nuestros hijos. Porque sí, nos interesa el vecino, a lo mejor los que pasan por allí, pero el principal es su familia. Que su familia sea la primera evangelizada, ¿verdad?
A eso, mire, a eso se refiere por ahí Deuteronomio capítulo 30, 15, cuando dice: yo he puesto delante de ti hoy vida y el bien, la muerte y el mal. O sea que la vida eterna Dios la pone delante de usted para que, bueno, pues obviamente también pone delante de usted la muerte eterna, ¿verdad? Para que de alguna manera se vaya de generación en generación. Si usted no transmite el evangelio a su familia y a sus hijos, entonces usted está delegando muerte espiritual a su familia. Pero por eso Dios le pone vida a usted, para que usted transmita el evangelio y que sus hijos estén evangelizados y que sus hijos a su vez transmitan vida a sus generaciones. Porque a usted le están poniendo aquí, le están poniendo la vida y le están poniendo la muerte. ¿Qué es lo que usted va a elegir? Para esto Dios creó la familia, hermano, para que tome responsabilidad de en verdad enseñar, de poder transmitir la palabra de Dios de generación en generación. Ese es el propósito de la familia. Y obviamente que por medio de la palabra, pues ellos tengan siempre el conocimiento de Dios y tengan siempre el conocimiento de la salvación. Pero bueno, vámonos a la pregunta de repaso. Pregunta de repaso. Ya me lo acabamos, hermanitos. Ya estamos a punto. ¿Cuáles son algunas de las promesas favoritas de usted en la Biblia? ¿Cuáles son algunas de las promesas favoritas de usted en la Biblia? Bueno, que estará con nosotros todos los días, ¿no? Aleluya. Esa está escalofrío, ¿verdad? Estar con el Señor por la eternidad, ¿verdad? Tremenda promesa, mi Dios. Tenemos que estar obviamente fieles para poder estar allí con el Señor por la eternidad. Pero dígame otra, ¿cuáles son las promesas favoritas en la Biblia? Porque esa es tremenda para nosotros hablarla a nuestros hijos. Hermanita. Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y es tremenda educación para nuestros hijos. ¿Qué más? Dios es nuestro guardador. Dios es quien nos guarda, ¿verdad? Nuestro guardador. Amén. ¿Qué más? El que persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ¿verdad? Amén, hay que perseverar hasta el fin. Mire, nosotros todas esas bendiciones las podemos pasar de generación en generación. Son cosas que nuestros hijos tienen que conocer. Es cosa que nuestras familias tienen que conocer. La siguiente pregunta: ¿por qué es importante transmitir esas promesas a la siguiente generación? ¿Por qué es importante hacerlo? Para que no se pierda. Amén. Porque hay promesas, hermano. Una de las promesas es que si perseveramos, aparte de que tenemos como un recordatorio de elección, pues, yo puedo elegir si quiero seguir haciendo bien o puedo elegir si puedo seguir haciendo mal. Amén. Pero eso va a repercutir en mi familia. Entonces, volviendo al principio, Él nos dio una familia para nosotros poder, de generación en generación, ir pasando esta noticia, este evangelio. Y la promesa, una tierra prometida, ¿no? Amén. ¿Y qué va a estar con nosotros? El mismo Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes, dándonos a entender que cuando sea la tribulación ya no vamos a estar aquí. Yo ya no voy a estar aquí, lo creo. Amén. Amén. La tribulación, porque Él me dijo: pues yo persevero, no voy a estar aquí, ya voy a estar allá con Él. Eso es así, hermano. Hermanita, ¿te iba a decir algo? Sí, ¿cómo le podemos transmitir a nuestras siguientes generaciones? Así como nosotros hemos vivido hasta ahora con las promesas que Jesús nos da en la palabra de Dios, una que no estamos solos, que Él siempre está con nosotros, que pasemos lo que pasemos, Él siempre está a nuestro lado, que nunca nos va a faltar nada, que hay tantas promesas que entonces ellos también, así como nosotros hasta el momento de hoy, hemos vivido con esas promesas que sabemos que Dios hasta ahorita no nos ha dejado solos, que Él siempre ha estado a nuestro lado. Sabemos de que entonces le podemos transmitir a nuestras generaciones de que ellos también van a estar protegidos bajo la mano de Dios, que nunca van a estar solos y que pueden vivir con las promesas que nosotros hasta hoy hemos vivido. ¿Iba a decir algo, hermano güey? Sí, creo que es importante porque es lo que nos da esperanza de seguir perseverando. Amén. Para llegar hasta el Amén. Hermanita.
yo creo que es bien importante poder transmitir estas promesas que Dios ha puesto en nuestra vida a nuestras generaciones, porque el tiempo avanza. Y según avanza, llegan falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y si yo no le enseño a mis hijas la buena doctrina, cuando ellas crezcan, quizás llegue alguien que las confunda. Exacto. Y entonces la generación que yo nací se va a romper por alguien, ¿verdad?, que no fue bien fundada en la palabra. Por eso es importante nosotros enseñarle las promesas que el Señor ha dejado en su palabra, enseñarle la Biblia a nuestras generaciones para que esa generación siga ahí firme. Amén. Y no se desvíe. Eso es. Amén. ¿Alguien más iba a decir algo, hermana Eva? Es importante transmitir la promesa de Dios a las generaciones, porque ayudan a empujar la salvación. Amén. Y es que todo esto fortalece la fe de nuestros niños. Todo esto fortalece la fe de nuestra familia. Porque la fe viene ¿de dónde? Y de oír. Gloria a Dios. Así es como se fortalece, ¿verdad? Hermanita. Sí, hermano, esa es la única herencia que le podemos dejar a vuestros hijos. Amén. Porque esa herencia nadie se la puede quitar. Y eso es lo único que nosotros de padres podemos darle la palabra a vuestros hijos, sea como sea, porque sabemos que estando en la palabra y servirle a Dios es un gran regalo que nosotros hemos recibido de Dios, y nosotros tenemos que transmitir ese regalo que Dios nos ha dado, y es lo único que nosotros podemos dejar a vuestros hijos, es la enseñanza, como usted nos explicaba, que le tenemos que dar la palabra a nuestros hijos de mañana, de tarde, a toda hora. Entonces ellos recordarán estos consejos desde chiquito hasta grande. Eso es. Porque ellos no vayan a ser engañados por falsas doctrinas después, que alguien los vaya a engañar. Entonces, sabiendo la palabra ellos ya van a entender y estar sabidos cuál es el bien y cuál es el mal. Exacto. Que por cierto, no es la primera vez que vienen a la iglesia, ¿verdad? Perdón, primera vez. ¿Es primera vez? ¡Aleluya! ¡Qué privilegio! ¿Perdón? Yo soy miembro de la Iglesia Presencia de Dios en Virginia, pero me han trasladado aquí a Tennessee. Si Dios lo permite, me voy a congregar aquí. ¿Y su nombre, hermanita? Elsa Portillo. Elsa Portillo. ¿Y el varón? Él es mi esposo. Santos Bautista. Santos Bautista. Aleluya. ¿Y nacionalidad? Hondureña. Hondureño. Ponme que aquí no hay hondureños, mira nomás. Aquí todos somos hondureños. Yo soy mexicano, pero soy hondureño con los hondureños. Aquí aprendimos Amén. Aquí aprendemos a comer baleadas macheteadas y toda esa comida violenta. Sí, el pollo con tajadas, aleluya. Sí. Pero bueno, de verdad un privilegio que estén aquí. ¿Cómo le dice la iglesia? Gracias a Dios. Entonces es hermana Elsa y hermano Santos. Hermana Elsa y hermano Santos. Bienvenidos. Bueno, vámonos al siguiente tema. Ya este es el último tema, ya nos vamos. Y el tema se titula Dirección para la familia. El subtema es sumisión mutua. Vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. ¿Quién lo tiene por allí? Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. ¿Quién digo yo? No ha dicho nadie yo. 21 al 33. 21 al 33, pastor. Amén. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mire cómo dice, muchas gracias pastora, mire cómo dice Nueva Traducción Viviente. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa, sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Versículo 31. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso le repito, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Y mire que en estas épocas, en estos tiempos, estos versículos de la Biblia no son muy populares, ¿verdad? La sociedad ahorita está rechazando muchas cosas que son bíblicas, y la sociedad se está volviendo patas para arriba, porque están torciendo absolutamente toda la verdad que proviene de la palabra del Señor. Pero mire qué tremendo es esto, que Dios por medio de su palabra nos da instrucciones tanto a las esposas como a los esposos, tanto a los esposos como a las esposas. Estas instrucciones que se nos dan aquí en la Biblia nos son dadas simplemente para honrar a Dios en medio de nuestras vidas matrimoniales, para honrar a Dios. Ese es el propósito, para honrar a Dios en todo lo que nosotros estemos haciendo, en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Y también obviamente para dar testimonio, ¿verdad? Testimonio por medio de nuestro matrimonio, que no entorpezca en realidad la evangelización, que no entorpezca que la gente vea que cómo el Señor se manifiesta en un matrimonio cristiano. Porque a fin de cuentas nosotros, vuelvo y se lo repito, somos cartas leídas. Mire, yo le voy a hacer, yo esto lo he compartido un montón de tiempo, muchas veces lo he compartido. Yo me convertí hasta los 17 años.
Pero de chiquito a mí me decían, no creas en los cristianos, porque los cristianos dicen algo, pero hacen lo opuesto. Es mucho bla, 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 pero ellos no hacen lo que dicen. Y mire qué importante es hacer lo que decimos. Qué importante es verdaderamente tener ese interés de hacer lo que nosotros hablamos, de lo que nos habla la palabra, porque vuelvo y se lo repito, nosotros somos carta abierta. Nosotros si cometemos un error, la gente rapidito, ¡pum! Ese es cristiano. Ese es cristiano. Eso pasa. Yo sé que usted lo sabe. Yo sé que usted lo sabe. Por eso es importante procurar siempre estar siempre en esa intimidad con el Señor y que el Señor nos guíe en todas las situaciones que nosotros estemos haciendo, para poder dar testimonio del Señor en todas las áreas de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Y esto es así. Pero bueno, este pasaje también, no se trata de que si el esposo o la esposa tienen el dominio el uno con el otro. Más bien esta palabra nos habla de sometimiento, hermano. Esta palabra nos habla de someternos los unos a los otros. Y cuando se habla de sumisión, no significa degradación, sino que más bien nos debe de interesar que, obviamente, que nuestro cónyuge esté bien. Esa es la sumisión. La sumisión significa estar dispuesto a servir el uno con el otro, a ver eso por nuestro cónyuge. Miren que la palabra nos está enseñando que el hombre es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La palabra aconseja a la mujer, a la esposa, a someterse a su marido. Y esto viene de la palabra, no viene del hermano Jimmy, eso viene de la palabra. A la esposa someterse a su marido. Y esto le da al hombre la responsabilidad de parte de Dios de ser un líder espiritual, de ser protector para nuestro cónyuge. Esto nos da esa responsabilidad a nosotros de también ser proveedores a nuestros cónyuges. Imagínense, cuando nosotros somos líderes, cuando nosotros somos la cabeza del hogar. Y es que el matrimonio, mire, el matrimonio es una asociación de dos personas que obviamente se han convertido en una sola, y que de allí en adelante deben estar siempre unidas. Ese es el matrimonio. La palabra nos está aconsejando a nosotros los hombres, a amar a nuestras esposas con ese tipo de amor con que Cristo amó a la iglesia. Imagínense qué tremendo el amor que Jesucristo tiene por la iglesia. Ese es el mismo amor con el cual nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. O sea que debemos nosotros completamente estar al tanto de las necesidades de ellas, del bienestar de ellas, del bienestar de la esposa. Nosotros tenemos que estar atentos a ellas. Pablo mismo compara este amor de esposo hacia la esposa como el amor que nos tenemos también a nuestro propio cuerpo. Así como nos cuidamos el cuerpo, nos alimentamos obviamente, le damos agüita, ¿verdad?, cuando necesita, tratamos de hacer lo mejor por nuestros cuerpos. Así debemos de cuidar también a nosotros, a nuestra esposa. Tenemos que atender las necesidades físicas, tenemos que atender nosotros las necesidades mentales, tenemos que atender las necesidades espirituales con nuestras esposas. Y en pocas palabras, estos versículos de la Biblia nos están enseñando a nosotros los esposos a que nosotros debemos de amar a la esposa, y la esposa debe de responder a ese amor honrando al esposo. Aleluya. Honrando al esposo. Así que nosotros nos estamos ¿qué? Sometiendo mutuamente. Amén. Porque ya somos uno. Amén. Vámonos con la pregunta de repaso. Pregunta de repaso. ¿Cómo puede la sumisión mutua fortalecer un matrimonio? ¿Cómo puede la sumisión mutua fortalecer un matrimonio? Primeramente, hermano, es someterse a Dios, amar a Dios más que todas las cosas, para que el amor permanezca en vuestro hogar y la dirección a Dios que Dios nos da, ir con vuestro matrimonio confiando en Dios. El mismo Dios es quien nos va a dirigir. El
protección de Dios, hermano, nada nos va a pasar. Tienen que venir luchas, pruebas, problemas, pero estando en Dios seremos más que vencedores. Se vence todo problema, se vence toda lucha. Por eso Él dice que Él no nos ha dejado solos. Él nunca nos ha desamparado. Él está con nosotros. Dijo Jesús, yo me voy, pero no los dejaré solos. Les enviaré un consolador que estará todos los días con cada uno de nosotros. Ese consolador, hermano, es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que alimentarlo con la oración, con la obediencia, buscarle a Él. Porque si no le buscamos, hermano, de nada nos sirve. Primeramente es buscar el reino de Dios. Eso es. Buscar primero el reino de su justicia, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo puede la sumisión mutua fortalecer el matrimonio? Esto es como 50-50. Ajá. Si yo me someto, pero Rolando no, pues entonces la balanza va a inclinarse más a uno que otro. Amén. So, esto viene siendo entre los dos. Si los dos estamos unidos y creemos que Dios está y sabemos que Dios está en el centro de nuestra relación, tenemos que entender que lo que dice la palabra dice someter uno al otro, pero entonces vamos entonces a unirnos juntos para que la balanza se ponga por igual. Un matrimonio balanceado, ¿verdad? ¿Alguien más? Hermano Granja. Reconociendo también quién tiene el papel más importante, pues. Porque bíblicamente, si vemos la lección, ahí dice, en el caso de sumisión, pienso que tal vez daría un poquito en sometimiento, que sumisión es otra cosa, es un poquito, a decir, la mujer por respeto se somete o tiene sumisión hacia el marido y el marido hacia ella, pero eso es en servicio de los dos, sirviéndose cada uno mutuamente. Pero en el caso para fortalecer el matrimonio, uno de los dos tiene que reconocer quién es el que tiene que llevar la batuta del hogar. En este caso no es decir el yo del hombre, el machista, yo aquí mando, aquí esto, lo otro. Pero muchas veces en la actualidad se han cambiado los papeles. Y hablo de la iglesia. Vamos a hacer el servicio de la iglesia, no aquí en Guatemala. O en Puerto Rico. Pero muchas veces el hombre, tal vez por tanto amor, por tanta sumisión que tal vez él muestra, permitimos muchas veces cosas que nos corresponde a nosotros, tomar decisiones y hacerlas. Esto es dentro del hogar, dentro de la iglesia y dentro de en toda la área de los hijos. Exactamente. Entonces, nosotros estamos modelando a la familia. En este caso los hijos. El padre modela y la madre modela también. Entonces los hijos estamos viendo a los papás. Y es lindo ver cuando de repente un hijo ya grande, de repente en una reunión familiar, dice, yo me recuerdo, yo vi esto, escuché esto. Y es lindo oírlo porque uno cree que los niños no escuchan. Ellos escuchan perfectamente qué es lo que está pasando. Entonces de esa manera, si ellos ven que la esposa es sumisa con el esposo y el esposo también es sumiso con la esposa, eso va a fortalecer un matrimonio. Es como un nudo. Por eso la Biblia dice que los dos, uno. Pero cuando te toman las decisiones y lo voy a poner de esta manera. Cuando quieren botar la puerta, la mujer que es así, que quiere estar arriba del esposo, no sale ella, manda al marido. Entonces, ¿por qué? Porque ahí sí reconoce que él es el que tiene que... Pero dentro de lo que es el rol familiar, no lo hace. Entonces allá vamos los maridos sumisos, ¿no? Y también, bueno, eso es muy cierto. Y aparte también que muchas veces no hacemos lo que nos corresponde con nuestros hijos. Muchas veces le dejamos toda la tarea a la mujer. Que seas tú criándolos, que sé tú, a ver cómo le haces, ¿verdad? Imagínense, y eso se ve bastante en esta sociedad. Se ve muchísimo. Creo que iba primero la pastora y luego ya va. Sí, agregando a lo que el hermano Granja y usted acaba de decir, yo pienso que el matrimonio, no pienso, sino que tiene que ser así, porque en la Biblia está, cada uno de nosotros, yo como mujer voy a tomar mi papel como madre, como esposa, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando del matrimonio. Entonces yo voy a tomar mi papel como esposa y le voy a dar a él el papel que se merece como esposa.
como esposo. Entonces, aquí la clave es reconocer cada quien el lugar donde Dios nos ha puesto. Esa es sencillo, reconocer a dónde yo estoy, en qué lugar estoy. La cabeza es mi marido, ¿verdad? Como cabeza, como lo dice la Biblia. Entonces, yo estoy abajo de él. Pero no quiere decir que él me va a pisotear de ninguna manera. Exacto. Porque los dos valemos igual. Dios vino a dar su vida por los dos. Exacto. Pero yo tengo que reconocer mi lugar como esposa, como madre, como mujer, ¿verdad? Y darle el lugar al hombre que se corresponde. Amén. Allá, hermanita. Pensé para contestar esta pregunta, porque la pregunta es, ¿cómo puede la sumisión mutua fortalecer un matrimonio? Y la pastora dijo algo muy, muy importante que quiero añadir. Por ejemplo, en mi caso, yo reconozco lo que la palabra dice sobre la sumisión y la sujetación, sujetarte a tu marido. No importa si tu marido es convertido o no es convertido, mi papel es sujetarme, ser sumisa por obediencia, aunque lo merezca o no lo merezca, no importa, es por obediencia. Entonces, y es que tremendo testimonio que le va a dar usted. Por obediencia. Exacto, gloria a Dios. Por obediencia, y yo lo digo, yo digo en mi humanidad, no es justo, pero por obediencia, no a ti, aunque dice la palabra, me sujeto. No se lo digo a él, me lo digo yo misma. Me lo digo yo misma, no me sujeto a ti. No me sujeto a él porque te lo mereces, porque si humanamente pienso, no te lo mereces. Pero lo hago porque la palabra lo dice, que tengo que ser sujeta, sumisa, y no porque diga, ay, que se deja, porque no. Es por la palabra. Pero, y es que a fin de cuentas, mire qué tremendo testimonio le va a dar a una persona que no es convertida. Ajá, o sea, por ahí el Señor va a entrar y bueno, ve cómo su esposa es. Oye, yo quiero de esto que tiene mi esposa. Eso es tremendo. Y para terminar, quizás no me aplique la palabra, no fortalezca mi matrimonio hasta un punto, pero fortalece mi vida espiritual. No, créame que lo fortalece. Estando por obediencia. No, gloria a Dios, tremendo testimonio ese, tremendo ejemplo. Amén. Vámonos ya, porque ya son las 8:36. Ya este es el último, ahora sí se lo prometo. Dirección. Eso me pasa por juntarme mucho con el pastor. No sé qué. Dirección para la familia. Santo Dios, oficinazo seguro. Oficinazo. A las 8. Ahí va. Ya me metieron en problemas. Dirección para los hijos. Ya este es el último. Efesios capítulo 6. Versículo 1 al 4. ¿Quién lo tiene por ahí? Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Amén. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nueva Traducción Viviente dice así: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Mire qué tremendo, ¿verdad? En estos versículos nosotros podemos ver que Dios nos habla de cómo tiene que ser esa relación entre hijos a padres y de padres a hijos. Y es que la manera en cómo nuestros hijos se comporten, créame que a Dios le interesa. A Dios le interesa cómo se comportan nuestros hijos. Y si los hijos tienen padres que los lleven por el buen camino,
Si los hijos tienen padre que los instruyan sabiamente en la palabra de Dios, si los hijos tienen padres que siempre hablen de la palabra y los lleven por ese camino, entonces mire, esto suele no fallar. Esto suele no fallar porque Dios promete cuidar siempre de nuestra familia. Eso es lo que Dios promete, que Dios siempre estará con nuestra familia. Efesios capítulo 6, versículo 1, aconseja a los hijos que obedezcan y honren a sus padres, de la misma manera que la palabra lo dice aquí en Éxodo 20, 12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento, que es uno de los 10 mandamientos que obviamente escribió Dios en las tablas, que obviamente pues se lo dio a Moisés, esto lo dice porque a fin de cuentas es para honrar a Dios. El fin de absolutamente todo, o el gol como lo dice el gabacho, el objetivo y el propósito de absolutamente todo, es siempre honrar a Dios con todas las cosas que nosotros estemos haciendo. Pero entonces Dios también les aconseja a los padres a hacerse cargo de la responsabilidad de ser padres, de ser padres, de hacerse verdaderamente cargo de esa responsabilidad de ser padres, y que de alguna manera nosotros nos abstengamos de ser muy severos, muy estrictos, porque el ser muy estricto puede causar también enojo y puede también causar resentimiento en la vida de nuestros hijos. Y muchas veces hasta yo recuerdo tener amigos, ¿verdad? Porque gloria a Dios, mi papá nunca me pegó, no me acuerdo. Y la palabra habla que es bueno, ¿verdad? De repente darle ahí una tablilla ahí, ¿verdad? Eso es sano. Yo no me acuerdo que mi papá me haya pegado, no, yo creo que nunca me pegó, no recuerdo, pero tuve amigos que a los 13, 14 años se daban cuentazos con sus papás, pero increíble, como si fuera, no sé, una lucha profesional, ¿verdad? Callejera, ¿verdad? De las callejeras. Eso es tremendo. Pero Dios nos llama a honrarlo a Él haciendo esto con nuestros hijos, y los hijos con los padres. Entonces los padres deben de ser el modelo. Nosotros tenemos que ser el modelo a nuestros hijos, tenemos que darles el ejemplo. Y cuando ellos estén grandes, como decía por ahí el hermano, ellos se van a acordar de la crianza que ellos tuvieron. Ellos se van a acordar de la palabra que nosotros les dimos. Y ellos de alguna manera se van a refrenar de hacer lo malo y hacer lo bueno, porque esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Mire que Dios nos habla de que nosotros tenemos que disciplinarlos, pero al disciplinarlos debemos de hacerlo con amor. Tenemos que disciplinarlos con respeto. Tenemos que disciplinarlos con una actitud de servicio, como la que tienen obviamente los cónyuges, en donde siempre se preocupa satisfacer las necesidades, ¿verdad? Que la otra persona tenga. Siempre tenemos que ver la necesidad de nuestros hijos. Así como la vemos con nuestro cónyuge, tenemos que ver qué es lo que nuestros hijos necesitan. Necesidades morales, tal vez. Necesidades de amor, ¿verdad? De padre, de cariño. Necesidad de recreo, pero también necesidad de corrección y necesidad de disciplina. Porque muchas veces decimos, ay, es que está chiquito, no sabe, ¿verdad? Pero desde entonces tenemos que corregir. Porque ya cuando crezca, si usted lo deja, ahí es donde va a haber problema. Pero entonces, mire, el objetivo, ya para terminar, el objetivo de todo esto es que nuestros hijos puedan amar a Dios y que se comprometan a servir al Señor. Que su fe pueda ser acrecentada por medio del ejemplo, por medio de la relación y por medio obviamente de la palabra de Dios. Amén. Pregunta: ¿cómo pueden los padres dejar un legado espiritual a nuestros hijos? Por nuestro testimonio. Mire qué tremendo, rapidito, pum, por nuestro testimonio. ¿Qué más? Aceptar nuestras responsabilidades como padres ante Dios. Amén. Aceptar nuestra responsabilidad como padres ante Dios. ¿Alguien más? Si no, nos vamos a la segunda. ¿Iba a decir algo? Se quitó los lentes, nada más. Me ciscó. ¿Cómo puede la iglesia ayudar en la crianza de los niños
para que amen y honren a Dios. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia? Que vemos muchos niños, mire, por allá está Joshua, por ahí está Junior, ¿verdad? Por ahí de repente están allá los hermanos los hijos de la hermana Dorita. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesias? Como iglesia, para ayudar en la crianza de los niños, para que amen y honren a Dios. Estudio bíblico como escuela dominical. Amén. Mire qué tremendo ese corte comercial, ¿verdad? Que hace unos minutos estuvimos anunciando. ¿Verdad Bueno, que sí? digo yo que, hermano Jimmy, perdón, digo yo que una de las importancias de todo esto, hermano, de un principio, como estábamos viendo, que la importancia de todo esto es dejarle, que es lo mejor, o sea, que no hay nada que se pueda comparar, que dejarle la palabra en su corazón a los niños. Amén. Y otra de las cosas es de que nosotros tenemos que estar, bueno, yo en mi persona, yo estoy contento porque el Señor nos ha dado el privilegio de nosotros ser padres. Pues vemos, hay mucha gente que no son padres. Y nosotros que tenemos nuestros hijos, debemos estar contentos y aprovechar ese tiempo con ellos. De enseñarles, que ellos se puedan crecer con la palabra en su corazón. Y que ellos es el futuro de todo esto. Porque no se sabe el día de mañana nosotros, pues, llegamos a una edad de que no podamos caminar. Pero la palabra va a estar en ellos, en el corazón de ellos. Eso es. Ahí va a decir algo, hermano Charlie. Sí, una cosa importante es si los niños crecen en el Evangelio con sus padres o nacen en el Evangelio, ellos están escuchando todo el tiempo. Si a los adultos nos pasa que a veces oramos y nuestras oraciones no son respondidas, el niño todo lo cree. Entonces el niño, lo que tenemos que hacer los padres es hablarle de ese Dios grande, de ese Dios que abrió el mar, de ese Dios que, en resumen, de que no podemos nosotros seguir adelante con nuestra propia fuerza, con nuestros propios talentos, con nuestras propias riquezas, con nuestras propias habilidades, con todo lo que tengamos. Porque vamos a ir mal, tenemos que tomarlo en cuenta, el que sin Él en nuestra vida no lo vamos a lograr hacer, vamos a fracasar. Ahí está en la Biblia un ejemplo del rico. Él no era, es decir, ignorante, no tenía, lo que él tenía era arrogancia, porque él pensó que con todos los bienes que tenía, porque él mismo dijo, ahora tengo esto, ¿qué hago con esto? Voy a abrir más graneros, voy a llenar más, porque entonces yo voy a... Pero él se olvidó de que su vida era la eternidad, pues. Hay que ganarse la eternidad. Entonces los niños necesitan ver, los niños necesitan que lo que oyen, que se ponga en práctica. Porque si un padre de familia, hay tantos casos, tantos ejemplos que hemos visto, ven al papá, un ejemplo, una vez un predicador estaba predicando y la esposa estaba ahí sentada y miraba a todos lados. Y todos, ¿qué le pasó, mi hermana? Necesita algo. Dijo, me volteó a ver al pastor, ese no es mi esposo, yo no lo conozco, porque él no es así en la casa. No sé quién es, usted me lo cambió. Entonces, imagínate, los hijos ven eso. Entonces, si le damos, hablemos del vocabulario coloquial, no son tontos. Y con toda la influencia moderna, actual, todo el engaño del enemigo que está tratando de engañar, primero fracturar la familia. Por eso la sociedad está como está. Exacto. No es por otra cosa. Los matrimonios duran ahora 7 años y mucho. Allá en Hollywood duran 7 meses. Entonces el joven siempre está tratando de ver modelos. Si no los encuentra en casa, va a buscar por otro lado. Si está en su propia iglesia, va a buscar modelajes de otras iglesias. Porque ahora hasta eso está de moda. Vente para acá, aquí se adoramos de esta manera, etc. Están olvidándose de la esencia del maná del cielo, la palabra que es el maná del cielo. Entonces es difícil, hermano. Y es difícil, hay que agarrar el evangelio es lineal, desde arriba baja para la familia, de arriba se va para... Es integral, ¿verdad? Entonces no le damos a los niños de que hay que tener fe, hay que crezca la fe, pues. Ya va a venir. Y cuando llega el milagro, por decirle, hijo, ven, mira, por eso estábamos orando. Por eso estábamos, entonces el niño va a crecer. Amén. Eso es así. Pero bueno,
yo creo que ya terminó la clase y como cada fin de clase, oficinazo después, pastor, ahorita no sé qué. Vamos a darle tiempo al pastor Josué. Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos a la iglesia. Si se quedan sin maestro, no va a ser mi culpa. Gloria al Señor. No, no es cierto. No es cierto. Es bien importante poder llevarnos esta palabra a nuestros corazones, guardarla. Esto va a servir de mucho para nuestras vidas. Una de las cosas que me gusta tanto es el título. La Biblia habla a las familias. Recuerde que no hay palabra en nuestras familias, entonces no hay nada que pueda hablar a nuestras familias. ¿Y lo agarramos? La Biblia tiene que estar en nuestras familias. Es muy importante. Así que cada vez que usted se ponga o que usted tenga una reunión con sus hijos, no se olvide de por ahí meter la palabra de Dios. Aconsejar conforme a la palabra de Dios. Amén. Acuérdense que, mire, y le quiero regalar esto. La Biblia, cuando usted aconseja conforme a la Biblia es segura. Porque ella misma lo dice. Dice que ella no va a regresar vacía. ¿Verdad que sí? Sino que va a hacer el trabajo para la cual fue enviada. A nuestros hijos hay que meterles palabra. Y amén. Amén. Pero ¿quiénes tienen que meterse palabra primero? Nosotros. ¿Verdad que sí? Así que, bueno, le dejamos eso en su corazón y le animamos. Amén. Mire, una de las cosas muy importantes es enseñarle a nuestros hijos, amar a Dios y a servir a Dios. Eso es todo. Que se enamoren de servir a Dios, que se enamoren de Dios. Y le aseguro que lo hacemos usando la palabra. Hoy decía la enseñanza, le vamos a repetir las promesas. Porque yo le voy a decir esto, la familia es un medio esencial que Dios dejó para transmitir vida. ¿Qué quiere decir vida? Conocimiento. ¿A quiénes se lo vamos a transmitir? A nuestras nuevas generaciones, ¿verdad que sí? Así que Dios les bendiga y les felicitamos por estar aquí. Amén. Hermano Juanito Güey, hermana Cindy y hermano Alan. Amén. Alan 2, ustedes Alan 2. No sé acá. Alan 3 no vino hoy, ¿verdad? No vino. No vino Alan 3. Ni el 1 ni el 3. Eso sí vamos a ir a la oficina. No es cierto. Amén. Amén. Así que todos bienvenidos. Le damos la bienvenida a mi hermana Elsa. Amén. Amén. Fíjese que estaba viendo para allá, pero cuando escuché su voz dije, me suena esta voz. Y aunque solo la había escuchado por teléfono. Amén. Pero bienvenida. Amén. Bienvenida. Amén. Y nos gozamos que esté con nosotros, mi hermano Santos también. Por ahí conocí a Edilberto. ¿Verdad que sí? Por ahí me lo encontré. Sí, claro. Así es. Y me dijo, vengo de Virginia. Le digo, ¿usted conoce a hermana Elsa? Oye, ¿cómo lo conocen? Me dice, no. Dios es el que está ordenando todo. ¿No? Así que Dios van a congregar primeramente. Primero Dios. Amén. Así que, bueno, las puertas de Iglesia Emanuel están abiertas. Amén. Siempre he dicho esto. Es Dios el que dirige las vidas, las almas que estarán en Iglesia Cristiana Emanuel. Amén. Así que, para adelante todos. Dios me les bendiga. Gracias, maestro. Amén. Estamos pendientes. Dios les bendiga. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar para despedir. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias, Dios mío, porque es tu palabra, Señor, es tu conocimiento, tu sabiduría. Señor, que tu sabiduría, que tu palabra, Dios mío, pueda ser atesorada en nuestras vidas, Señor, y que podamos nosotros ser hacedores siempre, mi Dios. Ser hacedores, Señor. Ser hacedores, Señor. Tu palabra dice que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos, dice tu palabra, Señor. En este momento te pedimos sabiduría para poder tratar con nuestras esposas, para poder tratar con los esposos, para poder tratar con nuestros hijos de la mejor manera, para poder dar testimonio, mi Dios, para poder ser buen embajador, Señor, de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que podamos hacer todo conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que están aquí, a todos aquellos que están en Facebook Live, mi Dios. Glorifícate también a ellos ahí en sus vidas.
vidas. Gracias, Dios mío, porque, oh Señor, tú has estado con nosotros en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermano. A ver, se me olvidaba algo. Todavía no aplaudan. Dale la bienvenida a los papás de mi hermano Silas. Amén.